Bienvenidos a Academia Cristo. Estamos en la clase número 2 de este curso, la identificación espiritual. Estamos estudiando la Biblia para entenderla mejor y para encontrar nuestra identidad espiritual. Hay muchos espíritus en el mundo, hay muchas iglesias en el mundo, hay muchas denominaciones en el mundo. ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Qué es nuestra identidad? ¿A dónde pertenecemos? Son preguntas muy importantes y a través de cada lección estaremos estudiando y aprendiendo los herramientas que necesitamos para identificar y encontrar nuestra propia identidad y cómo podemos manejarnos y conducirnos en este mundo y cómo reaccionamos al ambiente espiritual alrededor de nosotros. En este curso siempre estamos buscando la verdad y parte de eso es entender de dónde viene la verdad y hoy vamos a ver eso muchas veces en los ejemplos de la historia que estudiaremos, porque veremos que toda la verdad se encuentra en la Biblia. Desafortunadamente, algunas iglesias y algunas denominaciones elevan otras cosas y los ponen por encima de la Biblia. Y veremos cómo daña la verdad esa acción. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del evangelio de salvación plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, que trabajaron tan diligentemente y con riesgo personal y rechazo para restaurar este mensaje precioso del evangelio. Hoy te pedimos que nos uses para proteger, preservar y promover el único mensaje que puede salvar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya que es la primera semana de este curso, como siempre, les hago recordar de estas cosas. Queremos mostrar respeto por venir preparado, por respetar la hora, por los que nos sirven, por los coalumnos y por el grupo de WhatsApp. No he visto ningún problema, pero para ponerlo en nuestras mentes, enfrente de nosotros, porque queremos amar a los demás a través de este respeto. Ok, nos lanzamos en las preguntas de la tarea. Ustedes vieron el video, contestaron algunas preguntas, leyeron una parte de la Biblia y ahora están preparados para esta parte. Y si tienen apuntes, los pueden usar también. ¿Qué método de la interpretación de la Biblia se desarrolló en la Iglesia Católica Romana? ¿Qué método de la interpretación de la Biblia se desarrolló en la Iglesia Católica Romana? ¿Qué vieron? ¿Qué dedujeron? Pueden levantar sus manos digitales para aportar o escribir sus respuestas en el chat. No se identificó con el mensaje del Evangelio, ¿ok? Sí, se desviaron del mensaje de la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por cuáles razones? Se desviaron de la palabra, se desviaron del mensaje de la gracia, del perdón gratuito. Carmen Vega. Sí, profe. Por lo que tengo un poco entendido, por lo que escuché el video, yo entendí un poco y es que se desviaron porque se fueron más como por el dinero, por el poder y se desviaron pues lo que decía la Biblia. Entonces, Okay. pues es un poco de aporte que tengo, profe. Ok, entonces había tentaciones que todavía Sí. nos enfrentamos. Sí, gracias. La Luis Ipial dice, el de
interpretar según la lógica humana. Sí, involucraron la lógica humana, pero más en la Iglesia Católica elevaron la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia creció a ser tan importante como la Biblia. Entonces, a veces nuestros padres espirituales escribieron cosas muy buenas, pero a veces se desviaron de la palabra de Dios. Y ellos no reconocieron eso y elevaron la tradición de la Iglesia por encima de la Biblia, para que la Biblia sea solo una parte de la tradición y basaron sus doctrinas en la tradición en vez de solo en la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Puedo preguntar rapidito? Sí. Cuando usted dice que ellos elevaron la tradición de la iglesia sobre la tradición de la Biblia, ¿cuáles eran las tradiciones de la Biblia entonces? Tal vez. Perdón, de la iglesia, I'm sorry. ¿Cuáles eran las tradiciones de la iglesia entonces? Sí, por ejemplo, ellos empezaron a decir que pues algunos escritores escribieron sobre la Virgen María o sobre la Santa Cena de una manera no bíblica y vieron eso y dijeron, esto es la doctrina, esta es la verdad, y no compararon lo que escucharon con la Biblia. La Biblia es la única fuente. Entonces pusieron por encima los escritores y los teólogos de la antigüedad y a veces dijeron cosas buenas, pero a veces que no. Y no comprobaron esas cosas con la Biblia primero, antes de aceptarlos como la doctrina de la Biblia. ¿Eso tiene sentido, Verónica? Sí, para resumirlo, solo pregunto para yo misma poderlo comprender mejor. Quiere decir entonces que otras personas que estudiaban religión o teología escribieron cosas y la Iglesia Católica decidió entonces dejarse llevar por eso más que por el Evangelio o la Biblia como tal. Sí, así es. Y pregunto porque muchísimas veces a veces estamos hablando y nunca hemos podido entender de dónde salieron esas ideas de adorar a la Virgen o de pedirle a ella y esas cosas. Y en el video de la tarea, pues no se explicó bien, se mencionó someramente lo de la tradición por encima de la Biblia, pero no se profundizó en eso, se profundizó más en las otras iglesias que se formaron, la luterana y la protestante. Sí, así es. Y solo pregunto para aprender, nada más que para aprender. Sí, adelante. Siempre. Gracias. Gracias. Dagoberto. Sí, según el video, ¿cómo es que llama? La Iglesia Católica se basaba más en poder. O sea, tenían ¿cómo que llama? Unas cosas, por ejemplo, como las indulgencias, que tenían, ¿cómo es que llama? Tenían otro que tenían era lo de la hostia. La hostia que la tenían como algo que se veneraba, la hostia. Y las indulgencias que tenían poder. No sé si en ese tiempo existían las cruzadas donde mataban la iglesia, donde mataban, ¿cómo es que se llama? Por ejemplo, a los hechiceros, mataban a las otras personas que no estaban dentro de los católicos. Entonces, lo que tenía, como era la única religión de esa época, en esa época, yo podría decir que hacían lo que querían y no basándose en la Biblia.
Gracias, Dagoberto. Nelly. O sea, una pregunta, pastor. Usted acaba de decir que usted menciona a la Virgen María. Y entonces podemos decir que ellos cambiaron la adoración que tenemos que tener a un solo Dios, al Creador, a Jesucristo, su único Hijo, y eso, por adoración a su madre. De hecho, cuando ellos hacen misa y eso, ellos le piden a la Virgen María que interceda por ellos a través de su Hijo, o sea, que interceda con su Hijo a través de ella. Ellos cambiaron la adoración de un solo Dios por la adoración de diferentes ídolos. Sí. Esa es la diferencia que yo veo. Otra cosa que yo veo de diferencia es la Santa Cena. Otra cosa que yo veo de diferencia es el bautizo también. En la Santa Cena, que cualquiera puede tomar la hostia. No tienen esa conciencia de que si no estás preparado, no tienes permiso para tomar la hostia, porque eso sería la muerte eterna. Eso es faltarle respeto, pues, a Jesucristo. Eso es así. Gracias, Nelly. A Nelson. Buenas noches. Sabe que cuando estamos tocando el tema de los métodos de interpretación que se desarrolló en la Iglesia Católica Romana, vemos que ellos tienen la supremacía del magisterio, la tradición declarando la infalibilidad del Papa. Entonces, ¿qué significa por lo menos el concepto de tradición? El concepto de tradición es lo que los escritores, ahí se toma mucho en parte los aportes que hicieron los escritores eclesiásticos. Como usted está diciendo que muchos fueron buenos, pero también una gran mayoría fueron conceptos equivocados. Y ahorita contemporáneamente lo que forma parte de la tradición de la Iglesia Católica es la infalibilidad del Papa. Entonces, cuando él declara lo que llaman las encíclicas, que ellos piensan que es un momento de inspiración del Espíritu Santo, como un cierto trance en el cual el Papa entra y lo que Dios le revela en ese momento es infalible. O sea, tiene la misma autoridad e igualdad que las Escrituras. Entonces, ahí terminan colocando la tradición de lo que ellos creen haber recibido, dándole la misma igualdad a las Escrituras. Y es el problema que han tenido. Y ese mismo problema lo tienen muchas corrientes teológicas contemporáneas, cuando usan la profecía y le dan la misma igualdad que las Escrituras. Y gobiernan una iglesia por medio de ciertas inspiraciones. Entonces viene a formar parte de lo que es el mismo error católico de la tradición, la misma igualdad de la tradición de las Escrituras. Gracias, Nelson. Ok, seguimos. Ahora tenemos la pregunta, ¿qué pasó con la iglesia cristiana en 1517? Aquí tenemos una pista en el dibujo, en la ilustración. ¿Qué dicen? ¿Qué pasó con la iglesia cristiana? ¿Puedo? Primero le damos la palabra a Inés y luego Verónica. Oh, déjeme levantar la mano. Inés. Su micrófono, Inés. Ok, Verónica. Pues simple y sencillamente que el Martín Lutero martilló sus 95 tesis, así como se ve en la fotografía. Él redescubrió el mensaje del Evangelio y lo hizo un 31 de octubre de 1517, donde martilló las 95 tesis en la puerta de la iglesia allá en Alemania, donde explicaba entonces que somos salvos solamente por la gracia, etcétera. No digo más para no contestar la otra pregunta. Gracias, sí. Y Rosa en el chat dice, un monje y profesor de la Biblia llamado Martín Lutero redescubrió el mensaje del Evangelio.
Luis dice que Lutero publicó sus críticas de la Iglesia Católica. Sí, gracias. Inés. Inés. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quería decir también eso que en el año 1517, eso fue lo que pasó, que Martín Lutero reformó, o sea, buscó, pues, trajo nuevamente las escrituras, pues las que habían hecho los apóstoles, los primeros hombres que caminaron con Dios, con Jesucristo, ¿verdad? Y entonces fue allí donde él reformó y le dio muy duro, pues, a la Iglesia Católica, porque le hizo entender, pues, que la salvación, pues, no era por obras, sino porque era por un arrepentimiento, por fe en nuestro Señor Jesucristo. De allí venía la salvación y no como ellos lo creían, pues que tenían que pagar indulgencia, tenían que pagar, hacer buenas obras, y eso no es lo verdadero, pues. Eso es lo que más o menos aprendí allí. Gracias, Inés. Y también en el chat dice, después de muchos años de estudiar, se dio cuenta que la salvación no es solo por obras, sino es solo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. También siendo este mismo mensaje que se encuentra resumido en las confesiones de la iglesia primitiva hace muchos siglos. Sí. Entonces, el 31 de octubre 1517 marca el comienzo oficial de la reforma de la iglesia. A través de los esfuerzos de Martín Lutero, el mensaje del Evangelio, enterrado durante tantos siglos bajo las tradiciones y los escritos de la Iglesia Católica Romana, fue redescubierto. Ahora, por primera vez en más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana no era la única iglesia cristiana en el occidental, porque había muchas separaciones después de eso. ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? ¿Atanasio? Pastor, buenas noches. Ahí me estaba en una reunión y me escapé para poder participar de la clase. Bueno, pues ya lo que las hermanas dijeron, el motivo por el cual él se separó de la iglesia, y yo anoté entre esas reformas, anoté, según el video, la salvación por medio de la fe en Cristo, la primacía bíblica sobre lo tradicional, el perdón de los pecados por la gracia de Dios recibido solo por la fe en Cristo Jesús. Bueno, de esas tres. Sí, buenos ejemplos, gracias. Verónica. Sí. O dejé la mano levantada, fue. Ok. Perdón, pero le puedo decir, aunque el compañero ya lo resumió bastante bien, que sola gracia, el perdón de los pecados lo recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús, y es recibido por fe en Él y no por las obras. También la primacía de la Biblia sobre las tradiciones, el perdón y vida eterna solo por gracia. Bien. Creo que esas fueron las más importantes hasta el día de hoy. Es bien diferente. Gracias, Verónica. Otras de nada. En el chat, la primacía de la Biblia sobre las tradiciones de los padres de la iglesia y el perdón de los pecados por la gracia de Dios recibido solamente por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Muchas gracias. Y para resumir todo, el redescubrimiento del mensaje del Evangelio
del perdón completo y gratuito en Cristo. Martín Lutero buscaba y buscaba y buscaba la paz. No tenía la paz. Y finalmente, por la gracia de Dios, descubrió la gracia de Dios en la Biblia otra vez. Hacemos buenas obras no para ser salvados, sino porque hemos sido salvados. El motivo cambia. Lutero prescindió de estas doctrinas que provenían de la tradición de la Iglesia Católica Romana. Las Escrituras eran la única fuente de la doctrina y práctica. También, y voy a subrayar esto porque es muy importante, de hecho van a escuchar esto explícitamente y implícitamente en sus clases con Academia Cristo. Muchos profesores van a decir en sus clases, la Biblia debe interpretarse a sí misma. Usamos la Biblia para entender la Biblia. O tal vez el profesor no va a decir eso, pero es el fundamento de todas las cosas que enseñamos en Academia Cristo. Si están estudiando uno de los cursos en la serie de la Biblia, van a encontrar este principio. Si están estudiando las enseñanzas de Jesús, van a encontrar este principio. Si están estudiando el legalismo o esta clase o el discípulo, van a encontrar este principio como la base de todo lo que hacemos en Academia Cristo. Los pasajes bíblicos deben verse en su contexto y los pasajes poco claros deben interpretarse en base a pasajes claros que hablan de la misma enseñanza. Y hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana y la razón humana debe estar subordinada a las Escrituras y no al revés. Y vamos a ver eso mucho. De hecho, en los personajes, Zwinglio y Calvino, vamos a ver una equivocación. Dijeron muchas cosas buenas, pero tenían una equivocación en algunos puntos de la doctrina importante, porque ponían por encima de la Biblia la razón humana, el raciocinio de los seres humanos. Por ejemplo, hay muchas partes de la Biblia que Dios dice claramente, pero no podemos entender con nuestras mentes. Por ejemplo, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos entenderlo. Nuestra salvación, ¿cómo Dios puede amarnos a nosotros? Somos pecadores. ¿Cómo puede Dios morir por nosotros? Pero la Biblia lo describe muy bien, muy claramente, y lo creemos, porque la Biblia lo dice. Sometemos nuestra razón a la Biblia. Bien, ¿qué nos puede decir sobre Zwinglio y Calvino? ¿Cómo fue diferente su método de la interpretación bíblica? Pues Zwinglio era suizo, Calvino francés, contemporáneos de Martín Lutero, fundadores de la Iglesia Reformada y Protestante. De acuerdo con gran parte de la teología luterana, dijeron muchas cosas buenas, pero hubo diferencias. Zwinglio como humanista y Calvino como abogado pusieron mucho énfasis en la lógica humana. Su énfasis en la lógica afectaría su comprensión del bautismo, la Santa Cena, la doctrina de la elección y el papel del hombre en la conversión. Zwinglio especialmente fue más radical que Lutero. Rechazó todo lo que era católico romano simplemente porque era católico. Lutero rechazó solo aquellas cosas encontradas en la Iglesia Católica Romana y que no eran bíblicas. A veces las personas nos conocen en la Academia de Cristo y dicen, ustedes son demasiado católicos. Demasiado católicos, se parecen muy católicos. ¿Qué pasa? Pues hay que revisar la Biblia. Hay que decir, ok, ¿qué es esto? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? No queremos rechazar algo porque parece ser católico. Si rechazamos algo, es porque la Biblia nos enseña a rechazarlo. Atanasio, usted había levantado su mano.
Sí, pastor, pero usted mi internet está muy lento y ya lo dije en el resumen. Yo pues quería decir solamente que para Calvino rechazaba exactamente lo que era católico, pues en el sentido de lo que no, pues que era más radical Zwingli, porque él era todo lo católico, no le importaba como que todo lo católico, entonces lo rechaza. Mientras que Calvino sí rechazaba lo que no era, le estaba de acuerdo a la palabra dentro de lo católico. Gracias. Dagoberto. Solo quería hacerle una pregunta, pastor. Sí. Actualmente tenemos dos ideas, dos ideologías. ¿Cómo que llama? La calvina y la armeniana. Que la armeniana quiere decir que la salvación se puede perder. Sí, si no, ¿cómo es que llama? Si no seguimos los pasos del Señor y llegamos con fe hasta la muerte en santidad. La calvina dice que es que salvo, siempre salvo. Usted haga lo que haga, está predestinado para ser salvo. Entonces, ¿cuál es la verdadera que debemos profesar nosotros? Sí, hay que examinar las escrituras. Ellos, Calvino y Arminio, escribieron muchas cosas, algunas cosas muy bíblicas, otras cosas no tan bíblicas. La Biblia sí enseña que nosotros podemos perder la fe. Y muchas partes de la Biblia se escribieron por eso, porque es posible perder la fe. Gracias. Pastor. Sí, Atanasio. Me gustaría pues como participar en la pregunta que hizo el hermano Dagoberto, es que en 1 Corintios 10, si no me equivoco, dice que cuando se refiere a Hechos 5 de Ananías y Zafira, nosotros vamos a 1 Corintios 10 y conseguimos que la iglesia de Israel era amonestada en ciertos tipos de cosas que hacían y quedaron como para que nos sirvan de testimonio a nosotros, los hijos de Dios. Entonces, cuando entramos en el debate de que yo pierdo la salvación o que se pierde o que no se pierde, pienso que va más allá de lo que podemos nosotros entender o comprender, porque el que tiene la última palabra con respecto al tema es Dios, porque Dios es infinito y es soberano. Y pues yo no tengo que hacer nada porque yo soy salvo, soy una vez salvo, pero considero que debo mantener ese estatus de hijo. Y el ejemplo lo tenemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo abandonó la cobertura del padre y se fue. Y luego cuando vuelve recupera ese estatus de hijo. Y el padre lo acepta y lo acoge, pero él reconoció que estaba afuera del padre. Si vemos ese ejemplo, entonces vemos que Dios es mucho más que eso, porque no podemos ni medir la capacidad, porque Dios, repito, es soberano. Entonces creo que sí hay muchas cosas que nos sirven de ejemplo para nosotros no caer en eso mismo o que nos lleve a nosotros a la pérdida de la fe o a perdernos, sino a mantenernos en constante, sabiendo de que estas cosas no me salvan. A mí no me salva porque ayune, porque ore, porque diezme, yo no me salvo por eso, porque soy salvo por gracia y no lo hice yo, sino que lo hizo Dios. Y lo afirmamos en el versículo en la clase pasada. Quería decir eso, pastor. Muchas gracias. Gracias, Atanasio. Sí, vamos a seguir. Tengo una exposición aquí un poco para repasar lo que hemos visto. El comienzo de la reforma de la Iglesia cristiana fue, y esa fecha, el 31 de octubre de 1517, es el inicio formal, oficial de la reforma. Aquí tenemos algunas fechas de la vida de Martín Lutero. Vamos a repasarlas muy rápidamente. Me gusta la historia, pero y ustedes pueden preguntarme por más información. Si quieren profundizarse un poco en la vida de Martín Lutero, tenemos recursos en academiacristo.com. Pero nació en 1483 y murió en 1546.
y entra al monasterio. Como decía antes, buscaba la paz, no encontraba la paz. Y finalmente, a través del estudio de Salmos y Romanos, se dio cuenta que la paz, la salvación, la justificación viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Y él quiso reformar la Iglesia Católica Romana, pero no pudo. Entonces hubo una separación. Algunos pilares de la Iglesia Luterana son las siguientes: sola escritura. La Biblia es la única fuente de doctrina y práctica, no la Biblia y la tradición de la Iglesia. Sola fide, ese es latín, sola fe, diríamos. El perdón se recibe solo por la fe en Cristo. Solo gracia. El perdón es por la gracia de Dios, no por la fe, y buenas obras. No mezclamos nuestras cosas para ser salvos. Y finalmente, no hay doctrinas luteranas. Nuestra oración es que todas las doctrinas luteranas son doctrinas bíblicas y todas las doctrinas bíblicas son doctrinas luteranas. Nos esforzamos por eso, estudiamos la Biblia por eso, para que nuestras enseñanzas se alineen con lo que la Biblia dice acerca de los temas. Audelio. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay varios puntos de vista, pero viendo a fondo, Martín Lutero pues tuvo mucha razón, en su nombre lo dice, en protestar contra un sistema, pero un sistema no específicamente era denominado como Iglesia Católica, sino como una tradición que ya se vivía, que si no estoy mal, pues en aquel entonces el poder religioso también se concentraba el poder político. Eran reyes, eran jueces, eran también gobernantes de países. Entonces, lo que Lutero tenía mucha razón en protestar contra ese sistema en sí, porque el poder se concentraba en uno solo. Entonces, no es tanto en ver que realmente meramente el catolicismo, sino que meramente un sistema que él no estuvo de acuerdo porque dentro de ello se pasaba sobre la dignidad del ser humano. Entonces, esa es lo que él no vio correctamente en ese sistema. Eso quería agregar, pastor. Sí, pues el corazón de la reforma de Martín Lutero se encuentra en su preocupación por la doctrina. Muchas personas, muchos reformadores antes de él se fijaron en los abusos, la riqueza, la política y todo eso, pero Martín Lutero encontró la raíz, el problema mayor, que era la doctrina falsa, que era la interpretación bíblica falsa, que era la salvación por las obras, en vez de la salvación por la gracia. Su preocupación era por los almas. Gracias. Entonces vamos a profundizarnos un poco con dos objetivos de esta lección. Tengo dos preguntas que después de un estudio de algunos pasajes bíblicos debemos poder contestar. ¿Qué es una iglesia visible? ¿Y crees que Dios desea que te reúnas y te adores con otros creyentes de la misma fe? Entonces, son las metas, son los objetivos, son las cosas que queremos aprender en esta lección. Entonces, tengo un versículo aquí enfrente de nosotros. Dice, Mateo 18:20. Ahí donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Entonces, antes de estudiar qué es una iglesia visible, queremos asegurarnos de que es
¿Qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible es todos los creyentes de todos los tiempos y solo Dios conoce los miembros de la iglesia invisible porque Él ve el corazón. Lo primero de Samuel 16:17 nos habla de eso cuando Dios explica su elección de quién iba a ser el rey de Israel. Dice, pero el Señor replicó a Samuel, el profeta, no mires a su parecer. A Samuel estaba con la familia de Isaí, estaba revisando todos los hijos de Isaí, porque iban a elegir al nuevo rey de Israel, y Samuel veía a uno de los hijos mayores y dijo, ese es el rey, porque era grande, era musculoso, era fuerte. Y Dios dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. También hablando acerca de la iglesia invisible, o sea, todos los creyentes de todos los tiempos, Dios dice en la segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, marcado con este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, ya sabemos qué es la iglesia invisible. No podemos decir, este proceso es porque Dios conoce el corazón. Son todos los creyentes, los que tienen fe en Cristo como su Salvador. Ahora, ¿qué es una iglesia visible? Pues tenemos una pauta aquí. Jesús está hablando en este versículo. Según este pasaje, ¿dónde está Jesús? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Así, en medio de ellos, en medio de nosotros, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de nosotros. Excelente. Ahora, una situación. Estás hablando con tu tío y mencionas que estás parte de una iglesia nueva y explicas cómo se reúnen en la casa todos los viernes para cantar y estudiar. Tu tío dice que no es una iglesia porque no tiene edificio. Usando este versículo, Mateo 18:20, ¿cómo lo corregirías? ¿Cómo le responderías? La iglesia no es un edificio. Somos nosotros. Así es. Son personas. No es un error, no es un pecado decir, hay una iglesia en esa esquina de esa calle. No es un pecado, para nada. Pero queremos entender el corazón de que es una iglesia. Una iglesia son personas alrededor de la palabra de Dios. Entonces, tal vez han visto una iglesia muy grande, o tal vez han visto una iglesia en la casa de alguien, o tal vez en una cochera, o tal vez debajo de la sombra de un árbol, o tal vez en un barco, o tal vez, pues, el lugar no es importante, el edificio no es importante, lo importante son las personas alrededor de la palabra de Dios. Nelly. O sea, pastor, que según el Evangelio, la iglesia no está representada por una estructura, sino por una congregación de 2 o más personas que oran en ese momento porque Dios vive en el corazón del ser humano. ¿Es eso? Sí, queremos recordar eso siempre cuando hablamos acerca de las iglesias. Gracias. Ahora tenemos esa parte del objetivo. Tenemos otro versículo de Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros y tanto más como veis que aquel día
el fin del mundo se acerca. Ahora, ¿qué quiere Dios que no dejemos de hacer? Pues de De unirnos congregarnos, para pastor. alabarle, para De estudiarle. congregarse, de predicar la palabra, de enseñar el evangelio. Aquí, congregarnos, reunirnos. Excelente. Aquí son algunas de las tentaciones de no congregarnos. Estar cansado, tener sueño, las responsabilidades de la vida, no, Ser rechazado, Ujú, recibir burla, que lo llamen loco. ujú. Ajá. Ujú, sí, hay muchas tentaciones de dejar de congregarnos. Sí, exactamente. Y Dios quiere lo opuesto. Dios quiere que nos reunamos. Ah, hay una historia de mi abuelo. Es una historia verdadera. Hablando con mi padre. No, mi bisabuelo, no es mi abuelo. Y ellos estaban en el carro yendo a la iglesia y mi bisabuelo pone su mano sobre el rodilla de mi padre. No sé cuántos años tenía mi padre, tal vez 8, 9, 10, por ahí. Y dice, pase lo que pase, Gerald, se llama Gerald, no dejes de congregarte. Siempre recuerdo esa historia de mi familia cuando me topo con este pasaje. Audelio. Sí, pastor. Bueno, al final entendemos que la iglesia no es en sí la infraestructura, sino que nosotros como cristianos y hijos de Dios. Entonces, no importa el lugar, el tiempo, pero al final la misma escritura dice, no importa uno o dos, el lugar donde estemos, ya sea en un templo o en un lugar muy llano o escampado en la calle, no importa al final. Gracias. Muchas gracias. Telmo, usted había levantado su mano. Sí, pastor. Con respecto a congregarnos, en la palabra de Dios lo ordena, nos pide que hagamos eso, es porque Él siempre tendrá palabras de aliento, palabras de regocijo en Él. Y si Él tiene esas palabras para nosotros, el enemigo también. Si dejamos de congregarnos, Él también en esa parte va a obrar. Entonces, es necesario congregarnos porque a la vez que nos congregamos como cristianos, compartimos su palabra, compartimos su mensaje y eso es lo que nos mantiene fuertes en él. Amén. Gracias. Sí, fíjense en esas palabras, animémonos unos a otros. Cuando estamos juntos, podemos hablar con uno con el otro, animándole. También su presencia, sin palabras, anima a otro. Su presencia aquí en esta clase me anima. La presencia de sus compañeros les anima. Cuando se congregan, su presencia anima. Ahora, eventualmente, de hecho, en la próxima diapositiva vamos a hablar que Dios quiere otras cosas. Tenemos otras preguntas. ¿Con quiénes me congrego? ¿Y qué pasa si mi iglesia no enseña correctamente la palabra de Dios? Y eso, entonces, hay muchas cosas que son parte de este curso que estamos aprendiendo, pero un paso que Dios quiere que demos es entender que Dios quiere que nos congreguemos. Dios quiere que nos reunamos como creyentes. Elba. Muy buenas noches con todos. También quiero un poquito más, cuando nos dicen no dejemos de congregarnos, es muy importante como hijos de Dios que nosotros somos, porque cuando nosotros
no dejamos de congregar cada culto, cada lugar donde que nosotros vamos, nos fortalecemos también espiritualmente. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, también nuestra vida espiritual un poco empieza a menguar. Entonces, cuando dice que nos animemos unos a otros, eso es lo que nos ayuda a animarnos unos a otros. Cuando el hermano ya no va a decir, ¿por qué no vas a la casa del Señor? ¿Por qué no estás congregándote? Entonces, creo es una palabra muy importante para cada uno de nosotros que conocemos la palabra del Señor. Gracias. Amén. Gracias, Elba. Y tenemos este versículo de la primera de Corintios 10. Dice, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os pongáis todos de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo pensar y un mismo parecer. ¿Qué es el deseo de Dios aquí en este versículo? La unidad. La unidad, sí. Y de hecho la doctrina es el fundamento de la unidad que Dios quiere. Si hay, y entonces les hago la pregunta, si hay dos personas que quieren esa unidad, ¿qué deben hacer para alcanzarla? ¿Qué deben hacer para alcanzarla? Ponerse de acuerdo en lo que ellos están persiguiendo, buscando. Y el ejemplo fiel, pastor, lo tenemos cuando la Torre de Babel, recordemos ese pasaje, está en Génesis, que ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos una torre que llegue al cielo. Estaban unidos. Y Dios y los confunde y pasa pues lo que pasó. Entonces vemos que cada vez que, dice que si dos se pusieron de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho, dice Mateo. Entonces también Dios siempre busca unidad y nos da ejemplos para que nosotros, vuelvo y digo, si prosigamos en ellos o los tomemos o los apropiemos a nuestra vida para que nos vaya mejor, nos vaya bien. Gracias. Y especialmente con la doctrina, queremos estudiarla juntos. Si queremos una unidad, estudiemos la Biblia juntos. De hecho, eso es lo que ustedes están haciendo en el discípulo 1 de Academia Cristo. Voy a mostrarles un documento. Es la confesión de fe para los alumnos de Academia Cristo. Dice en la introducción, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La noche antes de morir, nuestro Salvador le pidió a su Padre que les diera unidad a sus discípulos en todos los tiempos. La unidad de la que él hablaba no era externa o terrenal, era espiritual. Él quería que sus discípulos sean uno en la fe, unidos en las verdades de las Escrituras. Esta unidad de fe es un regalo precioso del Espíritu Santo y nos permite proclamar a una sola voz las buenas noticias acerca de Jesús para que el mundo crea y sea salvo. Nosotros en la Academia de Cristo compartimos la oración de Jesús. ¿Has estudiado las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios con nosotros y oramos para que el Espíritu Santo te guíe a creer todo lo que has aprendido y te haga uno en la fe con nosotros? De este modo podemos trabajar juntos para proclamar el Evangelio. Este documento fue escrito para realizar el acuerdo doctrinal. Contiene preguntas con sus respuestas bíblicas que te ayudarán a revisar lo que has aprendido en el discipulado 1. Una pausa ahí. Por eso, cuando ustedes llegan a 8 o 10 cursos con nosotros, un profesor va a comunicarse con usted para hablar acerca de lo que ha aprendido con nosotros y tal vez revisar este documento con ustedes. Porque todo lo que tenemos en este documento
se enseña en el discipulado 1. Entonces, no debe haber sorpresas en este documento, en estas preguntas, porque todo se revela en las clases. Estás invitado a estudiar este documento con un profesor 1 a 1. Toma el tiempo que necesites. Si tienes alguna duda o desacuerdo, no dudes en expresarlos para que juntos puedan profundizar en la palabra de Dios otra vez para encontrar la verdad. Que el Espíritu Santo bendiga este estudio de este documento con hacernos uno en la fe en respuesta a la oración de Jesús. Veamos algunas de las preguntas para que no se asusten, porque son cosas que ustedes aprenden en las clases. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿crees que Dios envió a su Hijo unigénito para salvarte del pecado, la muerte y del diablo? Número 2, ¿crees que la vida perfecta de Jesús te es atribuida y que tus pecados fueron cargados en el sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo? Sí. 5, ¿buscas por el Espíritu Santo crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras? Sí. Por ejemplo, pregunta 9, ¿crees que la Biblia contiene errores? No. Entonces son cosas que aprenden con nosotros y usamos ese documento para alcanzar la unidad. Dios quiere que tengamos la misma sintonía doctrinal. Y no vamos a forzarles, solo es para ayudarnos a entender las escrituras un poco mejor. Elba, usted había levantado su mano. Elba. ¿Cuáles son sus preguntas entonces hasta ahí? A ver, Inés. ¿Sus micrófonos? Ok, vamos a continuar con los objetivos. Hemos llegado al fin de la lección. Entonces piensen por 2 segundos o 15 segundos que es una iglesia visible y crees que Dios desea que te reúnas y le adores con otros creyentes de la misma fe. De hecho, saqué este objetivo directamente del documento de acuerdo doctrinal. Ya pueden ver que estudian las mismas preguntas que encontrarán en el documento de acuerdo doctrinal. Ok, ¿qué dicen ustedes? ¿Pueden contestar estas preguntas? ¿Están satisfechos? De hecho, voy a publicar esta diapositiva en el grupo de WhatsApp porque se encuentran estas preguntas en el proyecto final. Entonces, si pueden contestar estas preguntas, ya están tomando pasos para hacer el proyecto final. Claro, pastor, quedó muy evidente con la explicación que nos dio. Se hace muy fácil responder a las preguntas. Excelente. Pues por eso estudiamos juntos. Eso objetivo. Amén, así es. Inés. Buenas noches, pastor. ¿Se escucha? No sé qué le pasa. Sí. No sé, su micrófono está apagado ahora. Sí, una iglesia visible es lo que vemos. Y de hecho, una iglesia visible puede contener hipócritas. Dios ve el corazón. Entonces, Él sabe quién es hipócrita, quién no es hipócrita, etc. Pues, por ejemplo, la iglesia católica es una iglesia visible. La iglesia al lado de su casa, que es pentecostal, es una iglesia visible. Una iglesia que se reúne en línea es una iglesia visible. Una iglesia que está en la casa de su tío es una iglesia visible, es lo que vemos.
Y por eso necesitamos sabiduría para elegir y ayudar en las iglesias visibles. Ok, vamos a avanzar con la oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por ayudarnos con la sabiduría de la bendición de congregarnos con personas de la misma fe. Ayúdanos a buscar esa misma unidad de la fe, porque es una bendición que quieres darnos. Ayúdanos todos los días. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias otra vez.